Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Llegamos a ustedes a través de Radio América con todas sus capacidades y potencialidades tecnológicas. Muchas gracias por estar con nosotros a través también de las redes, si se dignan en vernos por ahí, o de la televisión convencional o cualquier otra forma en este mundo de hoy, es el mundo de la información. Así que muchas gracias por estar con nosotros. A propósito, hoy yo quiero hablarle de inflación en la primera parte de este programa. La inflación la sentimos todos, que la inflación no es más que el incremento de los precios de artículos y servicios, le dicen índice general de precios. El Banco Central lo evalúa en periodo determinado, en un mes, en un trimestre, en un semestre o interanual. En este último informe del Banco Central se establece que la inflación al mes de enero fue de 1.18%, es decir, el índice general de precios se incrementó en 1.18% y la inflación interanual tuvo un incremento hasta el 8.73%, o sea, es de 8.73%. Si lo fuéramos a decir como nuestro salario fijo, bueno, el salario mío fijo, si no me aumentaron en donde trabajo, pues se disminuyó en términos reales en 8.73%, porque ese es el incremento del índice general de precios interanual que establece el Banco Central de la República Dominicana. Luego podemos hablar de una inflación subyacente, que es la inflación a quienes le quitan los productos o los servicios que son volátiles o que tienen precios regulados, como por ejemplo los propios carburantes, los precios de los carburantes, los precios de la tarifa eléctrica, precios de las bebidas alcohólicas, entre otros. Pero le quita eso, quedan los productos que sí fluctúan sus precios atizados, vamos a decirlo así, por factores internos o externos que lo hacen incrementar. Hacen que o la demanda sea mayor o la oferta sea menor o una situación de incremento en el costo de la oferta. Yo creo que el Banco Central ha hecho su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Banco Central? Que es el encargado de monitorear y tomar todas las medidas monetarias que fueren de lugar, autorizado por la Junta Monetaria, para contener, para controlar el índice general de inflación o índice general de precios. Eso ustedes lo entienden. Bueno, ¿por qué el Banco Central ha hecho todo? Bueno, el Banco Central, y hago un paréntesis para decir que voy a comparar la situación nuestra con los Estados Unidos, guardando la relevancia de que es una economía la economía más grande del mundo, con nosotros, que somos una economía apenas de renta media. Pues bien, el Banco Central se adelantó a la Reserva Federal de los Estados Unidos e incrementó en dos resoluciones de la Junta Monetaria de manera sucesiva la tasa, la política monetaria de referencia, es decir, la tasa de interés de referencia, todos los ámbitos, la aumentó 200 puntos o la llevó a 5.5% la tasa de referencia. ¿Qué es eso? Bueno, la tasa que seguían los bancos, porque los bancos tienen su tipo de relación financiera con el Banco Central y entre los propios bancos. Entonces, hay una tasa que es referencia. Mire, esto es la tasa mínima en la que ustedes deben hacer sus operaciones, sus transacciones con el cliente, tanto pasiva como activa. Pasiva, la que el banco recibe,
y tiene que pagar los dineros que el banco recibe de sus depositantes o ahorrantes y lo que la activa, que es la que el banco le presta o hace distintos tipos de negociaciones con sus clientes. Entonces, ¿qué hizo? Aumentar la tasa, encarece el dinero, en vez del dinero circular profusamente en la economía, una parte de ello va a los bancos porque tienen mejor precio en los bancos. Es decir, yo prefiero, si me dan una tasa buena, pues mantengo mi dinero represado en los bancos y no haciendo negociaciones posiblemente riesgosas en el mercado. Otro es que yo no pido, yo no gestiono préstamo en la banca porque está muy caro, porque al aumentar la tasa de interés aumenta la tasa pasiva, la tasa que la banca le paga al cliente, y aumenta la tasa activa, que es la que el cliente le paga a la banca. Entonces yo no hago tanto, no concedo tantos créditos con la banca porque el dinero está caro. Esa es una forma de reducir el circulante, el dinero que circula, y restarle fuerza a la demanda sobre productos de bienes y servicios. El otro es que el banco hace, se le llama, y voy a acordarme inmediatamente, el banco hace, y me voy a acordar porque me fue la palabra así rápidamente, el banco ofrece subasta. Oigan qué palabra me olvidó a mí, subasta. Subasta para ofertar certificados, es decir, yo recibo el dinero, subasta, ¿cómo? A la banca, a los entes corporativos que compran los certificados del Banco Central. Y el Banco Central toma ese dinero, lo represa en su bodega y no están circulando. De manera que el circulante dominicano, que le llaman el M1, M2, los economistas, se ha reducido sustancialmente. Yo no le puedo decir en qué proporción, pero sí sé que sustancialmente, porque el banco también retiró, el Banco Central está retirando los préstamos que se concedieron a tasas bajas como consecuencia o para estimular la reactivación de la economía que fue virtualmente desmantelada por los efectos, la afectación de la pandemia. Acuérdense que el Banco Central puso en circulación a través de instrumentos monetarios más de 220 mil millones de pesos durante poco más de un año de la pandemia. Ese dinero circuló, mucho dinero, dinero a la pequeña, mediana empresa, dinero al comercio, dinero a la industria, dinero al sector exportador, perdón, al sector agropecuario, a una baja tasa de interés. Una tasa de interés de un 8% máximo. Si era dinero barato, entonces circuló profusamente. Todos los bancos colocaron sus respectivas partidas asignadas en el programa monetario del Banco Central. Entonces, ese dinero, ¿cómo se retira? Bueno, cuando usted va a pagar, perdón, ya el Banco Central y con los bancos les ha instruido otra vez, devuélvalo a représelo, devuélvalo a donde estaba, que es un dinero que es garantía del sistema financiero, o van a las bóvedas del Banco Central si fueron obtenidos allí donde estén, vuelven a su lugar. Entonces, esos tres factores que yo le digo han reducido drásticamente, o no digo drásticamente, pero sustancialmente el circulante diario. A mí me habían dicho que el circulante debe ser de 20 a 25 millones de pesos que circulan diariamente en la economía. Yo no sé cuánto ahora, pero yo sé que llegaron a circular 45 mil millones durante la pandemia, es decir, al doble. ¿Y qué hace todo ese dinero? Bueno, que presiona la adquisición de bienes y servicios. Entonces, eso es un motivo que en un momento determinado presiona los niveles inflacionarios,
Por eso es que el banco, al retirar eso, le quita presión al índice general de precios. Entonces el banco ha cumplido internamente, pero el nivel de presión tributaria fundamental ahora es externo, es del ámbito foráneo, es lo que los economistas llaman el sector externo de la economía, el que está presionando al índice general de precios local. ¿Cómo? Con el incremento, primero con el incremento de los precios de artículos básicos para la industria, para la agropecuaria, como por ejemplo, les quiero decir, los combustibles. Los combustibles en diciembre del 2020 creo que estaban a 71, menos de 71 dólares el barril, no, en diciembre de este año. Hoy está por sobre los 90 dólares el barril, a pesar de que se redujo en la víspera, hubo una reducción. Parece que con la medida tomada por Rusia de retirar una parte de sus tropas que tenía por el lado de Crimea, posiblemente por eso digo yo, porque la producción de petróleo no se ha incrementado. La Organización de Países Exportadores de Petróleo la mantiene igual. Y lo que han dicho los analistas internacionales respecto a las perspectivas de los precios del petróleo es de que podrían en los próximos meses llegar a 100 dólares el barril. Atizado, uso esa expresión, fundamentalmente por la baja en la producción del crudo y por los temas de crisis política, fundamentalmente el derivado de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces nosotros tenemos una inflación también, ha aumentado el trigo, ha aumentado el maíz, ha aumentado los fertilizantes y productos que impactan muy fuertemente sobre la producción agropecuaria y agroindustrial. Y a la industria le afecta la crisis en transporte internacional, la carestía de los fletes. Y le afecta obviamente también la inflación en los Estados Unidos, que en Estados Unidos la inflación interanual creció hasta 7.5%. Y la inflación de los mayoristas, del sector mayorista, aumentó a 9.5%. En Estados Unidos todo está caro. Por ejemplo, para usted, si usted quería construir una vivienda en los Estados Unidos, tiene un incremento absoluto, en términos absolutos, promedio, de $24,000. Ese es el nivel que han aumentado los materiales de construcción en los Estados Unidos, especialmente la madera y el transporte. Un comerciante mayorista dice que recibía él parece que estaba quizás en Nueva York, no sé, pero decía desde Oregon hasta aquí eran un furgón de vegetales, era de $3,000. Hoy está en $3,000, hoy está en $12,000. Dice, hemos hecho un esfuerzo, la cadena de supermercados, por asumir parte de los costos, pero ya no podemos más. Entonces están transfiriendo los costos a los consumidores. La inflación en los Estados Unidos es la más alta en los últimos 40 años. Desde 1982 no se había visto un nivel de inflación tan alto, especialmente en sectores tan delicados como el sector mayorista, que le dije que está en 9.5%. Se refleja inmediatamente el sector minorista y el índice general de precios en los Estados Unidos a nivel general es 7.5%. Estamos hablando que esa es una presión que la Reserva Federal de los Estados Unidos está previsto aumentar en por lo menos 25 puntos la tasa de referencia de interés, que hoy es cero. La tasa de referencia de interés en Estados Unidos es cero,
pues lo va a aumentar al menos en 2 partidas, lo va a llevar a 50 puntos porcentuales. De lo que estamos hablando es de que se va a encarecer el dinero y por consiguiente se va a encarecer la deuda pública dominicana. Es un tema muy complejo, pero ustedes saben cuál es mi preocupación, al mismo tiempo mi desaliento, que aquí nada de nada y nosotros estamos haciendo desde esferas oficiales y desde la oposición y desde el sector empresarial, es como nada. No hay absolutamente un discurso que diga, miren, este sector se va a sacrificar en estos niveles para producir una situación que garantice algo que nosotros quizá no entendemos y que algunos insurrectos del propio gobierno tampoco entienden: gobernanza. El administrador de Edesur, buen amigo Morrison, que él está participando en lo que le llaman el reajuste de la tarifa eléctrica, que no es más que el desmonte del subsidio que el gobierno otorga a su sector eléctrico como consecuencia del desfase que hay entre lo que venden los generadores, la energía que venden los generadores a la distribuidora, y la distribuidora lo transfiere, lo vende al consumidor, y en eso quien pierde es las distribuidoras. Entonces él sabe que está ocurriendo eso y dice: lo que quiere la oposición es repetir los acontecimientos de 1984. Pues señor, usted está participando en términos reales en un aumento de precio, que es de la energía eléctrica, porque quitarle el subsidio, lo que dicen los economistas más neoliberales, se sinceriza el precio. Bueno, pues la clase media está pagando una energía más cara dentro de una fase de transparencia, etcétera, lo que usted quiera, pero en términos reales se aumenta la energía eléctrica. Entonces no le diga al país que lo que la gente está procurando es, o la oposición lo que procura es una poblada que se produzca. Las pobladas se producen por una situación de naturaleza económica que se transfiere a un agobio de naturaleza social. La poblada nadie está preparando una poblada, no se puede. Puede preparar desórdenes, manifestaciones, pero la poblada se da por sí misma, por eso se llama poblada. Son una reacción introspectiva de sectores que ya no aguantan más. Lo que hay que hacer es que eso se calme, que no llegue ahí, no denunciar de que gente va a hacer... Eso es una tontería, yo se lo quiero decir a Morrison. Eso no le hace bien al gobierno, si él quería hacerle bien. Eso es una tontería. Eso no se puede decir en momentos tan delicados como los que viven en la República Dominicana y el resto del mundo, incluso con economía grande como la de los Estados Unidos. Entonces, retomo el tema de la inflación y les digo a ustedes que nosotros tenemos un problema muy serio, porque nosotros no vamos a controlar la inflación externa. O sea, la presión inflacionaria del sector externo de la economía no la podemos controlar. Entonces ya el Banco Central ha tomado las medidas condignas para, en términos internos, controlar la inflación en lo que las medidas monetarias pueden hacer. De hecho, tuviese mucho más alto, mucho más elevado el índice general de precios si el Banco Central no adelanta esas medidas que fueron en su momento definidas como oportunas y valientes. Entonces, por eso no está más alto el índice de precio al consumidor. Ese es una. Luego, lo que falta ahora son tomar medidas de naturaleza económica y de naturaleza fiscal. Pero ¿qué pasa ahí? Y ahí yo quisiera, para que el presidente, alguien le diga esto. Usted no puede, si usted va a dar una medicina, solamente dar el purgante más malo cuando hay medicinas que pueden aliviar el paladar del paciente. Me explico. Usted comenzó con los ingresos de los profesionales liberales, que eso no es aumento, que es un reajuste, que
por varios sitios se están filtrando no pago al fisco, etcétera. Los médicos se revolotearon porque es a ellos, en términos general, el profesional liberal por excelencia es el médico. Todos los demás profesionales están atados a un ente corporativo. El médico es que tiene un consultorio, pero después o todo lo relacionado con prestación de ese tipo de servicios. Porque un ingeniero ya le cobran por la obra, ya está, y luego el impuesto sobre la renta está muy determinado por los ingresos de la obra, o si trabaja en una compañía constructora. Por eso que los médicos fueron los que pelearon y protestaron. Por ahí hubo una forma que no se pudo explicar, incluso cuando se explicó, se complicó mucho más. Los médicos dicen que no aceptan eso y ahí hay un lío. Esa es una. Luego, con el sector agropecuario. Este es el momento menos indicado para tocar al sector agropecuario en términos fiscales. Ni siquiera los grandes productores, porque es el momento de garantizar que ante un proceso inflacionario de tendencia incontrolable como el que estamos sufriendo, pues el sector agropecuario pueda incrementar su capacidad de oferta y satisfacer la demanda interna de productos del agro y de la pecuaria. Si el sentido de oportunidad le indica que por ahí no es. El sector agropecuario debe tener 40, 50 años exento de impuestos. Debieron haberlo hecho antes en reformas anteriores, pero esta reforma no puede ser, ahora no puede ser, si es que hay una reforma. Porque me da la impresión de que hay una reforma como de pellizco, te vamos dando pellizco hasta que te llevemos un pedazo, pero es ahí. Primero fue el sector de los profesionales liberales, luego vino el del sector agropecuario y ahora estamos en los impuestos de alta tecnología. Y aquí también no es que sea malo, yo no sé si es oportuno, pero el asunto está en la información. Es ahora, con una segunda explicación, que la Dirección General de Impuestos Internos puede arrojar un poco de luz de eso de grabar el uso de Amazon, de Netflix, de Spotify, de Didi, de Uber, de otras prestadoras de servicios de Internet, los servicios de publicidad, la transmisión de datos, los streaming, etc. Todo eso tiene que pagar el 18%. Es verdad, la gente creía que lo va a pagar el usuario. Yo tengo Netflix en mi casa, si me le ponen el 18%, que se vaya a Netflix, yo no voy a ver nada de eso, porque no puedo. Dice, perdón, la DGI, que todo eso a quien le van a aplicar el ITEVI es a la prestadora de servicios, que son extranjeras, a Netflix, yo no sé cómo, pero ¿qué pasa? Esas prestadoras de servicios extranjeras tienen prestadoras de servicios locales. Por ejemplo, claro, me ofrece Netflix en todo el paquete que me da. Si le mandan a Netflix a su centro principal, mire, usted todo lo que es referido a República Dominicana, todo lo que ustedes hagan, tienen que pagarlo, tienen que pagar el 18%, con un procedimiento especial que no se ha dicho. Van a averiguar cómo lo hacen los argentinos, cómo lo han hecho en Chile, etcétera. En Ecuador se lo aplicaron directamente al consumidor en la tarjeta de crédito. Todo eso que usted hace, tiene que pagarlo con una tarjeta de crédito. En Ecuador resolvieron 18% cuando usted pague. O sea, si hacen eso aquí, nos vamos a volver locos. Eso no es posible que lo hagan aquí. Ecuador es el único. Los otros se lo aplican, pero son economías grandes. Argentina no es cualquier cosa. Chile no es cualquier cosa. Bueno, nosotros vamos a ver cómo van a hacer esto. Lo único que yo sé es, por ejemplo, yo quiero los juegos de pelota de Grandes Ligas. Streaming, como le llaman. ¿Quién me lo da? Me lo da una de las prestadoras
de servicios de comunicación de la telefónica. Me dice, mire, le vamos a cobrar tanto y usted va a tener en los canales los servicios de todos los juegos de Grandes Ligas. Entonces, cuando le cobren el 18% a ellos, me lo va a transferir a mí. Y me lo va a transferir a mí con un costo operativo. ¿Qué quiere eso decir? Ni el capital no se mueve si no gana dinero. Si yo tengo que acumular un dinero para pagar el ITEVI el 18%, yo no le voy a traspasar a usted el 18%, yo le voy a pasar la cantidad la tasa de interés que me ha dado ese dinero, que no lo puedo yo usar porque tengo que dárselo a la administración tributaria. Yo le pongo todo el desempeño del dinero cuando se mueve, tiene una tasa de interés. A favor o en contra. En contra para mí, que llegará que si, por ejemplo, yo pago 5 puntos, que si yo cuántos dólares, 5 pesos con tantos dólares por Netflix, no sé cuánto pago, por Spotify son 5 puntos y algo. 5 dólares con tanto, 5.80, algo así. Ah, pero me van a poner 6.50, se va también, no oigo ninguna música, que me importa. ¿Por qué? Porque me lo pueden transferir a mí. ¿Cómo la administración tributaria garantiza eso? Yo no sé. Pero cuando yo digo de darle a uno un purgante y no darle el caramelo, ¿cuál es el caramelo en este caso? Ustedes saben cuánto es lo que le llaman gastos tributarios del gobierno. Gastos tributarios del gobierno es los impuestos o aranceles que deja de cobrar. Son cerca de 200.000 millones de pesos al año. Búsquense a Google y si no, está por ahí. ¿Ustedes saben cuál es la inversión del gobierno en términos absolutos este año? 141.000 millones. Es decir, el gobierno deja de cobrar impuestos y aranceles que le otorga por vía de exoneración y exenciones a distintos sectores nacionales, mucho más de lo que invierte en un ejercicio presupuestal de un año. Usted me dirá, bueno, ahí está el sector agropecuario, es verdad, ahí está el ITEVI no se cobra ITEVI al arroz, sí, pero quítele la mitad y póngale que no sean 200.000, que sean 75.000 millones. Póngale nada más 75 millones directos. Por ejemplo, ¿por qué una empresa minera tiene que tener exoneración de combustible? ¿Por qué determinados sectores industriales que no han expresado una reducción en el precio final de los bienes o servicios que prestan tienen que tener exenciones de impuestos? ¿Por qué tienen que tener exenciones de arancel en forma abrupta, absoluta, no pague nada cuando pase por aduana? ¿Por qué? ¿Por qué no comenzamos con esos sectores que se sacrifiquen? El presidente lo dijo, pero fíjense que la prensa nunca jamás en la vida habló de eso. Ahí vinieron las presiones. Propios ministros que representan a los beneficiados de esa ignominia. Presidente, no se puede, presidente, ya no se puede. Entonces, a nosotros sí. A nosotros hay que ser transparentes. Mire, los ingresos de los profesionales liberales, eso está por un lado y por otro, lo vamos a unificar porque la administración tributaria está perdiendo ahí. Nosotros sí. No, usted no va a ver Netflix. Sí, porque le vamos a dar a la prestadora, pero las prestadoras internacionales están representadas por prestadoras que sí tienen asiento social en la República Dominicana. Entonces, cuando yo quiero un servicio que me llegue a mi casa, que me llegue por mi computadora o que me llegue... No, yo pago, le van a cobrar el 14% a ellos, pero ellos me lo van a transferir a mí. Como también la clase media que alquila su casa con el sistema ese de la compañía, le van a cobrar, si usted le está pagando un por ciento a la empresa internacional, como se llama, no sé, que le alquila su casa, ¿verdad? Que alquila su casa o su segunda casa, clase media. Ellos van a aceptar un 18% de sus comisiones, como dice aquí. No, lo que van a hacer es que
la van a agregar, le van a decir, mira, en vez de un 20% te vamos a cobrar un 38%, porque te vamos a cobrar el 18% del ITEVI que pide la administración tributaria de ese país, aunque la agencia que esté alquilando mi casa tenga su domicilio social en Uganda. No es tan fácil. Yo a veces, muchas cosas aquí, tal vez yo estoy hablando con relativa inexactitud. Yo lo que creo es que el gobierno en esta situación, entiendo también al gobierno que requiere ingresos, pero los ingresos tienen que estar también en otros nichos. Hubo un distinguido empresario que me dijo, no, pero el empresariado paga, no hay problema. Ya el que no paga, los que no pagan son ustedes, la clase media. Digo, no, no es verdad, no es verdad. Y es penoso que uno tenga que decirlo por los efectos negativos que vienen sobre un profesional liberal, como el caso de quien tiene el honor de hablarle a ustedes. Pero si el gobierno le dice a la sociedad dominicana, mire, nosotros le estamos marchando a los grandes nichos económicos, que fueron los que obtuvieron las mayores ganancias durante la pandemia, y le vamos a marchar también a la clase media, y le vamos a decir hasta a los propios trabajadores, bueno, ustedes van a tener que buscar. Entonces uno dice, bueno, uno no estamos sacrificando, pero no, a uno le están dando aquí y a los otros le están echando fresco. Así no. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República
República Dominicana. Muy bien, mis amigos, gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, que es un programa reflexivo, es siempre un programa para gente inteligente, para gente solidaria. No me pidan que yo me vuelva un proselita de la comunicación, me van a ver así como me han visto toda la vida. Eso quisiera yo advertírselo a mansos y a cimarrones. Por eso hoy yo tengo la autoridad para decir, la autoridad moral para decir, que el gobierno ha hecho muchas cosas buenas en los últimos días, o algunas cosas buenas. Miren, la gestión que se hizo con el sector privado para aumentar al doble, para decirlo, no decir un 200%, el salario de los trabajadores cañeros, de los trabajadores de la finca. Es una medida correcta, es una medida plausible, pero desnuda lo que yo le he dicho a ustedes muchas veces. Aquí hay esclavitud laboral, señores. ¿Ustedes saben cuánto ganaban esos trabajadores de la finca, los que trabajan picando caña, acarreándola y eso y demás? 198 pesos por día. O sea, usted termina desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tiene contabilizado 198 pesos. Ahora se lo aumentaron a 400, correcto, pero es insuficiente, presidente. Pero eso no quiere decir que no está bien hecho lo que usted hizo. Lo mismo que a los trabajadores administrativos de los ingenios azucareros, todos los cuales pertenecen al sector privado. Ha sido correcto. El diálogo con los productores de arroz, correcto. El arroz es un alimento estratégico, garantista de la gobernanza nacional. El arroz no es cualquier cosa. Por tanto, ahí sí no se puede jugar. Se habla de que los productores de arroz, dice el Instituto Agrario, tuvieron 700.000 tareas de más, o sea, de sobreproducción. No, el problema es que la producción de arroz, si es mucho hace daño y si es poco hace daño. Y los elementos que tienen los productores de arroz en este momento es costo de los insumos y de la mano de obra. Me dice una colega que lo que pasa es que las fincas arroceras contrataban a mano de obra haitiana a eso mismo, a 100 pesos, a 200 pesos, a 400 pesos al día, que es lo que se paga en el campo en términos generales. Pero yo quiero decirle que el 55% de toda la extensión cultivable de arroz pertenece a la reforma agraria. Y la reforma agraria, los reformados, como le dicen, no tienen, lo que tienen son entre 50 a 100 tareas de arroz, de manera que no van a pagar más de ahí ni pueden. El tema está en la producción global de arroz, que es de más de 12 millones de quintales al año. Y que los gobiernos han ayudado, me parece que muy oportunamente, con los programas de pignoración, que significa que el gobierno le paga los intereses a la banca de los dineros que prestan a los molineros para pagarle de inmediato por las cosechas a los agricultores y tener también recursos para almacenar en los silos el arroz y curarlo. ¿Qué trae eso? Trae que los cosecheros tienen ya su dinero porque el préstamo, que para los que lo toman, que son los molineros, es préstamo a pelo de ojo, o sea, no tiene interés porque el interés lo paga la Secretaría del Ministerio de Agricultura. Y tienen su dinero y eso ayuda a que retornen otra vez a la siembra, que tengan dinero para sembrar. Y los molineros van pagando, van amortizando esa deuda en la medida en que van vendiendo el arroz
que no sale de un cantazo, porque entonces se reducen los precios se vuelven los precios ruinosos un año y no hay incentivo para sembrar el próximo año. El Banco de Reserva, que es el líder de ese programa de pignoración, colocó el año pasado 6.000 millones de pesos en el sector. Lógico, el Ministerio de Agricultura paga los intereses generados por esos préstamos. Los bancos no pueden perder porque los bancos no tienen dinero de ellos, el dinero es de los depositantes y de los ahorrantes, de manera que no pueden regalar el dinero. El Ministerio de Agricultura paga la tasa de interés, que es tasa de interés de mercado, tampoco es tasa de interés subsidiada. Ahora, ¿qué hacer con los insumos? Bueno, el gobierno utilizó con otros productores un subsidio a los fertilizantes. Posiblemente haya que hacer eso con los arroceros. Y yo le digo, ¿por qué me preocupa eso? Señores, dentro de 2 años, la industria, vamos a decir, la industria que conforma la producción, comercialización y consumo de arroz, puede comenzar a perecer definitivamente, porque va a ingresar a partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, el DRCAFTA, con los Estados Unidos y Centroamérica, que consigna que en el 2025 puede ingresar libre de arancel todo el arroz de Estados Unidos. No van a competir los arroceros nacionales con un país donde subsidia a sus productores para que no siembren cuando hay sobreproducción o para que siembren cuando hay escasez y no hay competitividad en los precios. Y subsidia el importe un bledo de la Organización Mundial del Comercio. Así no se puede con un sector que todavía ni siquiera tiene nivelado las áreas de cultivo en la mayoría de las fincas o de la parcela en el caso de los productores de la reforma agraria. Por eso está muy bien que el presidente y el ministro de Agricultura se reúnan con las asociaciones de productores de arroz, de polimeros, y le busquen la vuelta a eso, para lo cual se necesita dinero. Eso quería yo señalarle. Otra cosa que veo bien del gobierno, para que vean que una van de cal y otra de arena, son los corredores. Señores, miren, ahí sí es bueno tener una alianza decente con los empresarios dueños del país. Y hay que obligarlo a través de un mecanismo como el que se está haciendo, una empresa, que podamos ir a los tribunales penales, a los tribunales civiles, si ustedes fallan. Pero acuérdense que el Ayuntamiento del Distrito Nacional en una oportunidad le prestó a uno de estos dueños del país 400 millones de pesos. Y claro, el Banco de Reserva recuperó su dinero con intereses. ¿Pero quién lo pagó? El Ayuntamiento del Distrito Nacional. Quiere decir que esos pagos salieron de la costilla de nosotros, la mayoría, porque incluso hay casos que se dicen que los choferes que le asignaron esa guaguita, una guaguita azul, pagaban su mensualidad normalmente, pero los dirigentes no lo aportaban al banco como habían acordado con el ayuntamiento. ¿Qué hizo el banco? El ayuntamiento tiene su cuenta en el banco. Ahí en el banco tiene, el Banco de Reserva y todos los bancos, algo que le llaman
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra... Muy bien, señores, un accidente técnico aquí, pero no tuvo nada que ver ni mi persona y parece que fue también ajeno al canal. Eso que pasa en esas interrupciones que se dan de la, digamos, de la tecnología. Por eso estamos de nuevo con ustedes, no, nada más para decirle que muy bien que esos corredores de transporte se hagan adecuados, que la gente acostumbre a montarse en vehículos confortables y que no vuelvan los dueños del país, estos dirigentes, a decirle a uno que van a paralizar, que van a cerrar las 27, que eso ya no es inaceptable. Negocien, ok, de 20 a 35 pesos parece mucho el aumento, pero quizá el gobierno ahí sí va a tener que hacer algún subsidio para ver si bajan, porque la gente ahora tiene que pagar y de vuelta son 70 pesos y antes eran 40. Sí, es dos viajes, pero nos acostumbraremos y la clase media también tiene que entender beneficiarse de la modernización del transporte público. Fíjense ustedes que los tapones como son enormes. En cada vehículo hay uno o dos personas. Porque en las casas, clase media, tiene que haber dos vehículos, a veces tres, a veces cuatro. Los hijos, uno va para la universidad, otro va para el trabajo tal. Si aquí hubiese un sistema de transporte. En Estados Unidos no hacen eso. ¿Qué hacen? Van y se montan en su guagua, se montan en su tren. Pero nosotros no tenemos todavía un sistema colectivo. Y si el presidente va en esa, lo respaldamos plenamente, presidente, dele para adelante. Lo mismo que la extensión del metro de Santo Domingo, desde el 9 hasta los Alcarrizos. Ese dinero está muy bien. Muy bien que hagan eso y eso va a ayudar enormemente y ojalá que se extienda para Santiago y otras ciudades. Claro, se requiere de recursos, se requiere de fiscalidad. Uno tiene también que decirle a la gente, si uno quiere actuar de manera responsable, que la presión tributaria en la República Dominicana es apenas de un 14%. Muy bien, señores, vámonos. Mañana vamos a estar en mejor condición porque está zigzagueante el sistema operativo tecnológico. Entonces vamos a dejarlo y mañana yo prometo en a rajatabla ampliar más estos comentarios. Yo les doy las gracias, señores. Nos vemos mañana en a rajatabla. Hasta entonces, señores.
Próximo, La Hora de Consuelo. Después, Soberanía Popular Televisión. Mis amigos televidentes, su programa Baluarte de la Verdad, por Teleradio América, canales 12 y 45. Mi amigo Miguel Solano y Abraham Fortuna, estaremos siempre aquí con ustedes. Díganle a sus amigos que nos vean cada domingo a las 5 de la tarde, Baluarte de la Verdad. No se lo pierda. Esto es una universidad del saber. Nos vemos en la próxima. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo.